Le damos la bienvenida a la primera jornada ALAPE 2020 virtual. La sesión empezará en unos segundos. Buenos días, soy el doctor Francisco Javier Gijón, represento al Ecuador en ALAPE y soy el coordinador de la sección de neonatología de ALAPE. El día de hoy vamos a presentar 3 conferencias de neonatología. El doctor Enrique Udaeta, el doctor José María Pérez y el doctor Osevich darán estas conferencias. El doctor Udaeta hablará sobre ayudando a bebés a respirar, cuál es el fundamento. El doctor Pérez hablará sobre encefalopatía hipoxicoisquémica y cómo prevenirla. Y el doctor Osevich hablará sobre unidades de neonatología de puertas abiertas. El doctor Udaeta fue graduado de médico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se graduó de pediatra y neonatólogo en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Es el coordinador del Comité Neonatal de la Academia Mexicana de Pediatría, coordinador del programa Ayudando a Bebés a Respirar en México y presidente del Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría. El doctor Udaeta tiene interés en el desarrollo de programas educativos dirigidos a reducir la mortalidad neonatal y a la difusión del programa Ayudando a Bebés a Respirar. El doctor José María Pérez fue médico graduado de la Universidad de la Facultad de Medicina del doctor José Antonio García Coutinho en Minas Gerais, especializado en neonatología en el Hospital do Servidor Público Municipal de Sao Paulo. Es asesor del Centro Internacional de Neurodesenvolvimiento Neonatal de Sao Paulo. Su interés es el tratamiento de recién nacidos con enfermedad hipóxico-isquémica, el uso de hipotermia terapéutica y el desarrollo de unidades de neonatología de flujo laminar para hipotermia terapéutica. El doctor Osevich es médico de la Universidad de Buenos Aires. Desarrolló su residencia de pediatría en Queen's University en Ontario. Hizo su fellowship en neonatología en la Universidad de Miami y en la Universidad de Alberta. Actualmente es jefe de la División de Neonatología del Hospital de Niños y Mujeres de Vancouver, Canadá, y es profesor asociado de pediatría de la Universidad de British Columbia en Vancouver, Canadá. Su interés es el desarrollo de programas de mejoría de calidad en la atención de neonatología y del desarrollo de programas de disminución de las infecciones en las unidades de neonatología. Les agradecemos mucho a los profesores por participar en esta conferencia. Si es que ustedes que están viendo este programa tienen preguntas, por favor mándenlas para que los conferencistas presenten las respuestas a estas preguntas al terminar todas las conferencias. Muchas gracias. Buenos días. Quiero agradecer primero la invitación al comité organizador de esta jornada virtual ALAPE 2020. El tema que vamos a platicar es sobre el programa Ayudando a Respirar a los Bebés. ¿Cuáles son sus fundamentos? No tengo conflicto de interés alguno que reportar. Educación sistemática personal de salud demostró que un mejor manejo de las mujeres y los recién nacidos pudieron reducir la muerte por asfixia en prácticamente menos de 20 años en los Estados Unidos hasta casi un 72%. Esta reducción tan notoria hizo que se observara que la carga de mortalidad de más de 4 millones de muertes neonatales en todo el mundo se viera que 99% de ellos correspondían a países de ingresos bajos y medianos, y que en estos países también las muertes de alrededor de 1 billón de nacidos muertos ocurrieran en estos sitios. Para el año 2000, las muertes en los primeros 28 días de vida representaron aproximadamente el 37% del total de muertes en menores de 5 años. La
UNICEF, basado en la evidencia científica publicada en la revista The Lancet del 2005, pide el apoyo de organizaciones, más de 60, de más de 17 países, y hace un análisis de cuello donde se atora el proceso de un programa, y una vez que termina todo ese proceso, establece el programa denominado Todos los Recién Nacidos, que es avalado en la Asamblea 67 Mundial de la Salud. Este programa se libera en el 2014. El programa cuenta con toda una estrategia de cómo ayudar, organizar, implementar, hacer y los pasos necesarios para reducir esta mortalidad en los recién nacidos. Se van agregando no solo agrupaciones académicas, sino también agrupaciones de carácter privado. ¿Dónde debía enfocarse todos los esfuerzos? Bueno, se sabe que la atención a las mujeres y niños en torno al parto seguro significa un sistema de salud altamente desarrollado, maduro y compacto socialmente. Lo que sucede en los primeros minutos de vida después del nacer puede influir en toda una vida. Por lo tanto, una parte muy importante del desarrollo de este programa era atender la reanimación neonatal. Como todos recordamos, el programa de reanimación neonatal inicia en los Estados Unidos en 1986 como un programa educacional estandarizado con la información científica disponible en ese momento. El Comité de Enlace Internacional sobre Resucitación, llamado ILCOR, va sacando información de evidencia científica, la cual es incorporada progresivamente al programa de reanimación, fortaleciéndose como algo no solo con un programa educacional, sino con mucha información de qué hacer y qué no hacer durante la reanimación neonatal. Fue tan importante este crecimiento del programa que se introdujo en más de 130 países y se tradujo a 24 idiomas, porque todo el mundo demandaba un programa eficaz en la reanimación neonatal. ¿Cómo debería ser diferente si ya el programa de reanimación neonatal tenía un diagrama de flujo, iba dando los pasos, las justificaciones? Bueno, recordemos que el objetivo es atender la mortalidad, sobre todo en países de bajos recursos o de ingresos medianos también. El algoritmo de reanimación neonatal demostró el valor de los pasos básicos iniciales en la reanimación, como es el secado, que se tiene que utilizar al 100% de los nacidos, la estimulación y la ventilación con presión positiva a un 10% de los casos. Cuando tomamos los pasos iniciales y la ventilación, nos damos cuenta que se puede resolver entre el 90 y el 94% de todos los fenómenos que ocurren al nacimiento con el mínimo de recursos. Otra evidencia que fue saliendo con el tiempo es que se demostró la eficacia de iniciar la ventilación con bolsa y máscara con aire ambiente, y esto redujo ya un problema complicado de tener inicialmente disponible el oxígeno al 100% para poder hacer una reanimación adecuada. También la evidencia científica demostró que el manejo del cordón umbilical y de la temperatura en el parto mostraba una mayor sobrevida en entornos con recursos limitados. Para el 2004 se hace un programa que se llama Libertad para Respirar, Fuente de Vida, que lo organiza China en colaboración con la Academia Americana de Pediatría y otras sociedades, donde incluyen fundamentalmente a parteras, ya que ellas daban la mayoría de la atención inmediata en lugares donde la mortalidad materna y neonatal era más alta. Eran instalaciones con amplia gama de capacidades. Ahí los médicos generales, parteras y enfermeras rurales pidieron que un programa educativo tenía que ser práctico, breve y accesible, no basado en un libro de texto ni en horas de conferencias de diapositivas. Para el 2006 se hace un grupo de trabajo de implementación, se hace una forma simplificada del programa de reanimación neonatal,
Se dan los conocimientos a los elementos clave para materiales educativos, se dan las perspectivas sobre la implementación de este programa simplificado y se hace el diseño de un simulador de bajo costo basado en el programa de reanimación neonatal simple. Participan muchas agrupaciones, cada una aportando un conocimiento que tenían más desarrollado en particular. Se articula una respuesta rápida a través de la Asociación Internacional de Pediatría, se hace un prototipo que se prueba en India, Pakistán, Zambia, Congo, Guatemala y Argentina. Se desarrolla el plan de acción y el concepto del minuto de oro y se introduce el simulador de alta fidelidad y bajo costo con un neumático para que se viera la expansión del tórax y con otro para tener el pulso palpable del cordón umbilical. Entre el 2008 y 2010 colaboran todas las agrupaciones participantes, se hacen pruebas de campo y se decide entre seguir buscando la perfección de desarrollar este programa y la urgencia de salvar vidas, por lo que en el 2010 se libera el programa de Ayudando a Respirar a los Bebés. Este programa tiene como una parte muy importante el enseñar y aprender, y vemos cómo el diagrama de flujo de reanimación neonatal del programa de reanimación neonatal recomendado por el ILCOL es un poco complicado. El programa o el diagrama de flujo de la Organización Mundial de la Salud es menos. En cambio, el diagrama de flujo de Ayudando a Respirar a los Bebés se conoce como plan de acción, se hace de una manera muy simple. Esta manera simple es tener ilustraciones simbólicas para representar conjuntos definidos, donde se evalúa una condición, se toma una decisión y se hace una acción. Y todo este modelo mental puede ser seguido sin importar el idioma o el dialecto de la persona que lo esté tomando. En este diagrama se puede ver que palabras son escasas, son muy simples y son coherentes, lo que hace que se haga más simplificado. También se crea el apoyo para el facilitador, es decir, para la persona que está capacitando a los alumnos a través de un rotafolio, donde tiene el alumno visualmente imágenes que fueron creadas a partir de fotografías con diseño asistido por computadora para traer emoción a la interacción con los proveedores y las acciones ilustradas. Aquí podría haber un proveedor, cómo está un recién nacido, cianótico, no está respirando y se está tratando de estimular. Y también se puede ver que el texto es mínimo, con esfuerzos para utilizar oraciones y un lenguaje a nivel de secundaria para que todo mundo de cualquier nivel o personal de salud que atendiera al recién nacido lo pudiera entender y comprender. En la parte posterior del rotafolio tiene ayuda para el facilitador, tiene ejercicios y se van siguiendo de forma continua y muy fácil. Para el alumno, es decir, para el proveedor, se tiene también toda la información disponible, tanto la que viene contenida en el rotafolio como la que viene contenida en el plan de acción. Este simulador, que es una forma muy simple, se llena con agua, tiene un peso aproximado de 2 kilos y da la sensación de un bebé que estuviera en apnea o que estuviera asfixiado. Trae integrado su bolsa de ventilación y su dispositivo de succión, que son reutilizables, que fácilmente pueden lavarse y pueden utilizarse en los sitios de trabajo. Y está diseñado para trabajar entre 2 personas, una que hace el rol de mamá y la otra que hace el rol de asistente del nacimiento, los cuales se van intercambiando y participando entre ellos o se van apoyando en el aprendizaje. El objetivo general del programa Ayudando a Respirar a los Bebés es reducir la mortalidad neonatal debido a complicaciones durante el parto, por asfixia o por ausencia de respiración al nacer. Sus principios rectores son inclusividad y colaboración, propiedad del país y dirigido por el mismo, integración con la atención materna y esencial del recién nacido y su objetivo, resultados y reconocimientos
son compartidos tanto localmente como a nivel nacional o internacional y no tiene exclusividad de marca. ¿Cómo se podría hacer que el cambio ocurriera con este tipo de programas? Se sabe que el cambio social y de comportamiento es necesario para crear cambio en los resultados. Bueno, la revisión sistemática de las publicaciones señaló que hay intervenciones clave para salvar vidas. Esto incluye la higiene, prevención de infecciones, apoyo térmico y lactancia materna inmediata y exclusiva. Y otra parte importante es la ventilación adecuada. También la experiencia y la investigación señalaron que no contar con un equipo disponible tenía consecuencias muy serias para la evolución en los resultados durante la reanimación al nacimiento. ¿Cómo se actualiza? Bueno, la información que sale publicada por las recomendaciones del grupo ICOR periódicamente se aplica al plan de acción. Esta es la primera versión. Para la segunda versión se quita la parte de aspiración de meconio. Se considera que el paciente debe ser secado, estimulado o despejado de vías aéreas si es necesario, en contacto piel a piel con su madre. Se hace que la succión solo sea en caso indispensable y que es prioridad que el paciente establezca la ventilación antes de cortar el cordón umbilical. Toda esta información se va actualizando conforme van apareciendo nueva evidencia. ¿Cómo se puede aumentar la difusión de este tipo de programas? Pues aparte de las organizaciones que han estado participando desde el inicio, de forma local se puede integrar al Ministerio de Salud, a agrupaciones académicas, a universidades, a grupos de neonatología, grupos de pediatría, grupos de partería y también grupos de enfermería. Este programa está diseñado para entrenar a personal básico, como serían los asistentes del nacimiento, o a parteras. Puede también darse la capacitación a estudiantes de enfermería o de medicina, y las prácticas se pueden hacer si ellos van a atender el nacimiento a las parteras en el suelo o de cuclillas. Se les enseña cómo, respetando usos y costumbres, aplicando el programa con el plan de acción como está definido, se puede hacer sin ningún problema o limitación que tenga. Obviamente también se puede capacitar a pediatras, médicos generales, obstetras, anestesistas, cualquier persona que participe en la atención del recién nacido. ¿Este programa puede cambiar resultados clínicos? La respuesta es sí. La revisión sistemática del 2018 de 17 estudios con más de 172,000 pacientes mostró una reducción en la tasa de nacidos muertos de 34% y una reducción del 30% en la tasa de mortalidad en el primer día de vida. Y también mostró que la práctica de dosis baja y alta frecuencia, es decir, hacerlo o todos los días o cada semana o al mes, era más eficiente que estar dando cursos largos después de intervalos prolongados. ¿Cómo se cambian los resultados clínicos? Primero, reconocer que un taller educativo por sí solo puede cambiar las habilidades, pero no el comportamiento en el entorno clínico. Necesitan participar todos. Y que es necesario la práctica continua para mantener las habilidades que se utilizan con menos frecuencia, como es la ventilación con bolsa y máscara. Recordemos que se necesitaban en un promedio hasta del 10% de todos los nacimientos. ¿Qué es lo que se ha aprendido a través del tiempo? Mencionando las palabras de la doctora Susana Niemeyer, abre la puerta al cambio, la sencillez y la claridad. Inicia el cambio, la educación basada en instalaciones locales y en conocimientos y habilidades. Solidifica el cambio, el empoderamiento y la tutoría de los trabajadores de salud. Respalda el cambio continuo, el seguimiento y la recopilación y el uso de datos para mejorar la atención. También se ha aprendido que
centrarse no solo en los bebés, sino también en las mamás durante la atención antes, durante el nacimiento y la etapa postnatal, hace que estos cambios sean más fijos, más continuos y que la gente los adopte de manera más fuerte. También desmitifica la intervención que se decía, si no tengo toda la instrumentación para atender una reanimación como es laringoscopio, medicamentos, saber tener 2 o varias personas para atender una reanimación. Con esta reanimación básica se puede resolver la mayor parte de los problemas al nacimiento. Y también desmitifica procesos porque la recopilación de datos y mejoría de la calidad hace que se vaya mejorando en este programa y los resultados obtenidos en reducir la mortalidad. Articular un objetivo en nombre de todos los niños del mundo puede impulsar el cambio. También hay obstáculos. Tal vez el principal es la numerosa capa de burocracia que va desde el ministro de Salud hasta el director de un hospital o un centro comunitario de primer nivel de atención. Porque el proveedor, que es el que está en contacto directo en la sala de partos o el que atiende los nacimientos en los domicilios, a veces no es entendido todo el proceso para que él reciba tanto la capacitación como el material necesario. Se ha visto que agruparse entre asociaciones académicas, privadas, que participa todo mundo, más de 1 millón de equipos en todo el mundo se han logrado. Incluye simuladores, rotafolios, guías para proveedores, planes de acción. Se ha descargado en el sitio web del programa Ayudando a Respirar a los Bebés más de 130,000 veces. Se ha traducido este material a 27 idiomas y se ha logrado hasta el momento formar a más de 850,000 proveedores en 158 países. El programa de la ALAPE lo organizó en Panamá, se ha repetido en Colombia, en Perú, en Panamá nuevamente, en Quito y en muchos países donde prácticamente se ha cubierto a toda Latinoamérica. La Organización Mundial de la Salud estima que todavía se ha reducido la muerte de 4 a 2.5 millones, todavía se muere 1 millón de niños al nacimiento y todavía el porcentaje de muertes en menores de 5 años es dado por los recién nacidos. Por lo tanto, la observación de la mortalidad neonatal ha fallado en declinar suficientemente rápido para cumplir con las metas de acción. Estas metas es reducir progresivamente cada 5 años para tratar de llegar al 2035 con 8 nacidos vivos, 8 muertes por cada 100,000 nacidos vivos. Ahora, por último, el programa Ayudando a Sobrevivir a los Bebés se ha integrado en un programa que incluye el cuidado esencial tanto para el bebé normal como para el bebé pequeño. Muchas gracias por su atención. Buenos días. En primer lugar, me gustaría agradecer la invitación de la directiva de ALAP. El tema que voy a tratar hoy es asfixia perinatal, encefalopatía hipóxica isquémica en neonatos. ¿Podemos prevenirla? Decir que yo tengo un conflicto de interés. Yo soy uno de los dueños de la patente de la unidad neonatal de flujo laminar. Los temas que voy a abordar es definición de asfixia y encefalopatía hipóxica isquémica, su incidencia en países pobres o en desarrollo y países desarrollados, el diagnóstico clínico laboratorial y de imágenes, una nueva puntuación clínica con un score neurológico que puede ser usado desde sala de parto, el tratamiento convencional y el manejo de la hipotermia terapéutica en los centros de hipotermia terapéutica, una nueva propuesta para los países pobres o en desarrollo. Me gustaría que ustedes se fijaran en esta foto. Ese es un niño que nace en una famosa maternidad
privada de São Paulo, con una asfixia severa, una encefalopatía hipóxica isquémica severa, y cursa con coma desde que nació y falleció con cerca de 6 años, nunca salió del coma, vivió con una gastrostomía, una traqueostomía en ventilación mecánica, con una UCI en su casa, adaptada en su casa. Una tragedia personal y una tragedia familiar. Me gustaría que ustedes se imaginaran un niño de esos como siendo un miembro de su familia, ¿cuál sería el impacto? Más adelante hablaremos de eso. Hablando de la definición de asfixia perinatal, una definición del Congreso de Obstetricia y Ginecología americano, el término asfixia se llama para una condición que impacta el intercambio de gases, lleva a una hipoxia progresiva, hipercapnia y acidosis, dependiendo de la duración y extensión de la interrupción. Ya la definición de encefalopatía hipóxica isquémica, una definición de la doctora Shita Shankara, es una disfunción neurológica aguda del recién nacido, con alteraciones de nivel de conciencia, tono muscular, actividad espontánea, postura o reflexiones primitivas modificadas, derivadas de un insulto hipóxico isquémico asociado a la asfixia. ¿Cuál es la incidencia de la encefalopatía hipóxica isquémica? Es en países desarrollados de 1 a 2 recién nacidos para cada 1000 nacidos vivos. Ya en países pobres en desarrollo, estímase que sea de 5 a 30 para cada 1000 nacidos vivos. ¿Por qué tantos puntos de interrogación? Porque no son datos estimados, no hay números exactos, por una serie de motivos que les comentaré más adelante. Los números ciertos, hay un número de la Organización Mundial de Salud que nos muestra que mueren 1 millón de niños al año por asfixia y encefalopatía hipóxica isquémica, 99% en países pobres o en desarrollo. En Brasil, el número total también es el mismo problema, no tenemos números fidedignos, pero un número real de la Sociedad Brasileña de Pediatría es que se mueren todos los días en Brasil de 13 a 15 recién nacidos por asfixia y encefalopatía hipóxica isquémica severa. Es causa de 20% de las muertes perinatales, incide más en madres diabéticas, en niños post-término, en niños con retardo de crecimiento uterino y en los partos pélvicos. Este es un estudio que yo publiqué en el 2015 en la revista de la Asociación Médica Brasileña. Se sabe que hay una buena correspondencia entre Apgar por abajo de 7 y una incidencia de encefalopatía hipóxica isquémica. Nosotros fuimos a ver en los datos del Sistema Público de Salud de Brasil, o SUS, y observamos que el número de Apgar por abajo de 7 es muy más grande que el número de diagnósticos de encefalopatía hipóxica isquémica. O sea, hay una subnotificación del diagnóstico de encefalopatía hipóxica isquémica. Adelante les comento por qué pasa eso. Este es un estudio del doctor García Alex que nos muestra que la incidencia de encefalopatía hipóxica isquémica en países desarrollados como España viene disminuyendo. En el 2008, 1.08 recién nacidos para cada 1000 nacidos vivos. ¿Por qué la incidencia en los países pobres o en desarrollo está más grande? Porque hay muchos problemas con las mamás como malnutrición y otras comorbilidades, el retraso en admitirse un trabajo de parto en un hospital, tardarse en indicar una cesárea de emergencia en un sufrimiento fetal agudo y la falta de transporte neonatal, de redes de transporte neonatal es un problema serio. Yo publiqué en el Journal of Pediatrics in Neonatal Care en el 2017 la diferencia entre asfixia, encefalopatía hipóxica isquémica y el manejo particularmente de la hipotermia terapéutica en países pobres o en desarrollo y en países desarrollados. Los números que ya les comenté, de 5 a 30 para cada 1000 nacidos vivos, la incidencia estimada de encefalopatía hipóxica isquémica, que se mueren todos los días en Brasil de 13 a 15 niños, y eso pasa porque tenemos problemas serios en las unidades de cuidados neonatales. Las equipos médicas y paramédicas no están entrenadas para el examen neurológico del recién nacido, no hay aparatos para ayudar en el diagnóstico como ultrasonido, resonancia magnética, electroencefalograma de amplitud integrado. No hay un neurólogo pediátrico que
trabajé todos los días en nuestras unidades. Esto todo dificulta el diagnóstico de la encefalopatía hipoxisquémica y nos explica aquella discrepancia de los números entre un bajo Apgar y el diagnóstico de encefalopatía hipoxisquémica. Además, hacemos hipotermia terapéutica en los países pobres en desarrollo de una manera artesanal, con baja tecnología. Agua helada, hipotermia pasiva, que para empezar está bien, pero no para hacer todo el trámite de la hipotermia terapéutica. O sea, son aparatos con baja tecnología, con dificultad de mantener una adecuada temperatura central deseada. ¿Cuáles son las causas de la etiología de la asfixia y de la encefalopatía hipoxisquémica? Materna: diabetes mellitus, hipertensión arterial, preeclampsia, hipotensión, shock, ruptura uterina, anemia severa. Causas de placenta o cordón umbilical: placenta abrupta, sangrado feto-materno, compresión del cordón, nudo verdadero, prolapso del cordón, coriominionita, inserción velamentosa de la placenta. Causas neonatales: anomalía de las vías respiratorias, cambios neurológicos del recién nacido, compromiso circulatorio severo, infecciones, acciones de medicamentos. Lo que pasa cuando hay un insulto hipoxisquémico, una interrupción del flujo sanguíneo placentario, eso lleva a una redistribución del débito cardíaco, aumentando el flujo sanguíneo cerebral, coronariano y adrenal, y baja el flujo sanguíneo renal. Muchos de estos niños cursan con oliguria. Baja el flujo sanguíneo pulmonar, muchos cursan con hipertensión pulmonar. Baja el flujo sanguíneo intestinal, muchos cursan con enterocolitis necrotizante. Baja el flujo sanguíneo hepático, muchos cursan con hipoglicemia, aumento de las enzimas hepáticas. Baja el flujo sanguíneo de los muslos, muchos cursan con rhabdomiólisis. Aumenta la secreción del hormonio antidiurético, lleva a hiponatremia, hipocalcemia, hipomagnesemia. Si persiste esta interrupción del flujo sanguíneo de placenta, el pH va por abajo de 7, hay una disminución del flujo sanguíneo de miocardio y del cerebro, lleva a un daño cerebral isquémico, y si esto todavía persiste, lleva al óbito del recién nacido o del feto. ¿Cómo es la fisiopatología del insulto hipóxico isquémico? Hay una excesiva liberación de glutamato, una insuficiente reabsorción del glutamato. El calcio que está en el extracelular, cerca de 6 horas después del insulto hipóxico isquémico, se va al insulto intracelular cuando empieza el fenómeno de reperfusión, activa proteáceas radicales libres, fragmentación del DNA y lleva a la muerte neuronal programada, la apoptosis neuronal. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la encefalopatía hipóxica isquémica? Nos enseña el doctor Harvey Sarna, que es básicamente clínico. Dr. Harvey Sarna, creador del primer score neurológico del recién nacido, del score de Sarna. Nosotros tenemos que hacer una búsqueda de la relación con un insulto hipóxico isquémico, y si tenemos un evento centinela como un prolapso de cordón, una rotura uterina, nos facilita mucho el diagnóstico de la encefalopatía hipóxica isquémica. Nosotros tenemos preconizado el uso de un score neurológico con puntuación solamente clínica desde sala de parto, ya que los scores de Sarna y Thompson no fueron hechos para usarse en sala de parto. Eso lo tenemos publicado, les voy a mostrar más adelante. Y USIN, ahí sí usa score neurológico o nuestro score neurológico, score de Sarna o score de Thompson. Agarrar en laboratorio un pH de cordón, CPK y DHL, que nos ayuden en el diagnóstico. Tener exámenes de imágenes como ultrasonido, resonancia magnética, que se pudiera hacerse en las primeras horas, podría ayudarnos en el diagnóstico. No es esa la realidad de nuestros países, entonces usamos la resonancia magnética más como pronóstico, haciéndose con menos de 8 días después del insulto hipóxico isquémico. Y si tenemos un electroencefalograma de amplitud integrada, nos ayuda el diagnóstico, eso es discutible, pero particularmente sí en el pronóstico de la encefalopatía hipóxico isquémica y en el diagnóstico de crisis convulsivas, ya que 70-80% de las crisis convulsivas
no tiene manifestaciones clínicas. Ese es el score clínico neurológico que les comenté, publicado en el 2016 en la revista de la Asociación Médica Brasileña. 10 ítems con puntuación de leve, moderado o grave, nivel de conciencia, actividad espontánea, postura, tono, succión, moro, pupilas, frecuencia cardíaca, respiración, convulsiones. Un punto para cada ítem, si fuera leve, moderado o grave, 3 puntos o más entre indicativos de este nivel. Si tenemos 5 puntos de grave y 3 puntos de moderado y 2 puntos de leve, el diagnóstico es de encefalopatía hipoisquémica grave. Diagnóstico diferencial con intoxicaciones por drogas, anormalidades genéticas o estructurales, infecciones, traumatismo, hemorragia perintraventricular de otras causas, disturbios metabólicos. Aquí un algoritmo del manejo del paciente sospechoso de encefalopatía hipoisquémica. El neonatólogo está en sala de parto y tiene una APGAR por abajo de 7 en el primer, quinto o 10º minuto. Hace un score neurológico en sala de parto y tiene un score neurológico de encefalopatía hipoisquémica moderado o severa. Lo llevamos a este niño a UCI, agarramos gasometría de cordón, de sangre de cordón, agarramos CPK y DHL. Si tenemos un pH por abajo de 7.1 de sangre de cordón, CPK y DHL elevado, y tenemos un score neurológico de encefalopatía hipoisquémica moderado o severa, preparamos a este niño para empezar la hipotermia terapéutica. Si por otro lado tenemos un score neurológico de encefalopatía hipoisquémica leve o tenemos un niño normal, lo llevamos a cuidados intermediarios y lo reevaluamos a cada hora para ver si cambia este score neurológico. Si esto pasa, volvemos a este cuadro, esta secuencia inicial. Si esto no pasa, sigue con ese normal o encefalopatía hipoisquémica leve. Acuérdense que muchos estudios hoy preconizan hipotermia terapéutica en encefalopatía hipoisquémica leve, pero eso no es medicina basada en evidencia, por eso no sigo este curso por acá. Seguimos evaluando al niño y si sigue con el score neurológico de una encefalopatía hipoisquémica leve, tratamiento convencional. Convencional, ¿cuál es? ¿Cómo se hace el manejo convencional de estos niños? Evitar hipoxia, hiperoxia, evitar la hipertermia, evitar la hipercapnia, que aumenta el flujo sanguíneo cerebral, y evitar la hipocapnia, que disminuye el flujo sanguíneo cerebral, mantener una presión parcial de O2 entre 60 y 80 y de CO2 entre 35 y 45, mantener una presión arterial media de 45 a 50 en los niños de término y de 30 a 40 en los pretérminos. Acuérdense que estoy hablando de tratamiento aquí como preparo para hipotermia terapéutica. Estoy hablando con un límite de niños de 35 semanas o más. Abajo de eso no está recomendado la hipotermia terapéutica. Hacer una restricción discreta de líquido y evitar la expansión rápida. Uso juicioso de agentes de presión como dopamina o noradrenalina, que muchos estudios muestran que empeora el resultado neurológico cuando lo usamos. Evitar cambios de glucosa, causa y magnesio. Si estamos preparando al niño para hacer hipotermia terapéutica, se darlo con fentanil, 1 a 6 microgramos por kilo hora. Si necesario, añadimos hidratos de cloral. Para controlar convulsiones, fenobarbital en primera línea. Si necesario, asociamos difenilidantoína, y otros posibles fármacos serían topiramato, lidocaína y ácido valproico. Hipotermia terapéutica. Ese es un estudio hecho en la Universidad de Calgary, que nos muestra que cómo se mejoró los resultados de niños con encefalopatía hipoisquémica moderada o severa cuando se implementó grupos de neurocrítica o care neonatales en esta unidad. Aquí un estudio del doctor García Alix que nos muestra que 95% de las unidades en España, que no es el país más desarrollado de los países desarrollados, el 95% de las UCI tiene aparatos para hacer hipotermia cerebrocontrolados y 80% tiene electroencefalograma de amplitud integrada.
no tenemos censo en América Latina, pero lo dudo que más de 30% de las unidades de cuidados intensivos públicas de América Latina tengan estos aparatos. Y es donde está la gran incidencia en encefalopatía hipoxisquémica. ¿Cómo se hace hipotermia terapéutica en países desarrollados? Colchones servocontrolados para hacer hipotermia. En los países en desarrollo, agua helada, circuladores de aire, hipotermia pasiva, que para empezar se está bien, pero no para hacer todo el trámite. ¿Y cuáles son los resultados? En los países desarrollados, hipotermia terapéutica es medicina basada en evidencia, disminuye la mortalidad sin aumentar la incidencia de secuelas neurológicas. En países pobres o en desarrollo, no disminuye ni mortalidad, que decir la incidencia de secuelas neurológicas. En aquel estudio que ya les comenté, este es el problema, que hacemos de hipotermia terapéutica con baja tecnología, no somos capaces de mantener una temperatura central estrictamente controlada, y nuestros resultados son buenos. Este es un estudio que publiqué este año, una carta al editor defendiendo la estrategia en los países pobres o en desarrollo, implementar los centros de hipotermia terapéutica. Porque hoy tenemos un aparato en Latinoamérica, hecho en Latinoamérica, que hace hipotermia terapéutica con costos muy más bajos que lo que es hecho en Estados Unidos y Europa. Reemplaza incubadora, reemplaza con una radiante, hace hipotermia terapéutica con el mismo aparato. Entonces, entrenar a la gente a hacer diagnóstico de encefalopatía hipoxisquémica. Tenemos también un aparato de electroencefalograma de amplitud integral, también hecho en Brasil hoy, que nos ayuda a hacer el diagnóstico de encefalopatía hipoxisquémica y nos ayuda, y tenemos un aparato adecuado para hacer hipotermia terapéutica. Entonces, entrenar a la gente y enfocar a la gente en un buen diagnóstico de encefalopatía hipoxisquémica y manejar bien hipotermia terapéutica. Y en un segundo momento, ahí sí, crear grupos de cuidados neurocríticos neonatales. Esos son los estudios que publicamos con el NeonaxFlow, 2013 Press, 2015 NeuroReviews, 2015 Acta Pediátrica, 2018 EC Pediatrics, 53 niños tratados. Vean que nuestros resultados son de mortalidad y secuela neurológica, muy parecido con las metaanálisis de la doctora Jacobs y del doctor Mohamed Taji. Decirles que estos son 3 niños que tuvieron asfixia severa y encefalopatía hipóxica isquémica severa, 2 manejados con hipotermia terapéutica, 1, aquel primer niño que les mostré, manejado con tratamiento convencional. No siempre tendremos este resultado, pero este niño es muy distinto de esto. De todos los niños, más de 60 niños que traté hasta hoy, nunca tuve un resultado tan desastroso como este niño, como fue este caso de este niño. Agradecer mucho la participación y... Muy buenos días. Quisiera agradecer al comité organizador la invitación a este congreso virtual. El tema que voy a hablar hoy es acerca del rol de la familia en Leucin. En el año 1904 se realizó la Feria Mundial, donde se exhibían a recién nacidos en incubadoras. En 1939 se puede ver una fotografía en el hospital de Massachusetts, donde se ve a las enfermeras alimentando a recién nacidos. Una de las cosas que llama la atención en estas fotografías es la falta de los padres. En el año 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró la Convención de los Derechos del Niño. En el artículo 7 se establece que el niño tiene el derecho a ser cuidado por sus padres desde el nacimiento. El artículo número 9 dice que el niño no debe ser separado de sus padres en contra de su voluntad. Y estas son unas premisas que nosotros como pediatras debemos tener en cuenta. En abril del 2011 recibimos una invitación
el Premier de British Columbia, donde anunciaba la realización de un nuevo hospital de niños y mujeres. Los principios en que contaban en este hospital es que sea un hospital que sea centrado en la familia, donde una de las premisas era escuchar la voz de los pacientes. La idea era favorecer un ambiente de recuperación, donde se daba un tiempo para el cuidado del paciente. La idea era construir una carpa y no un castillo en un ambiente de tipo académico. La construcción del hospital llevó mucho tiempo, muchos años, pero fue un esfuerzo en donde hubo muchísima gente, arquitectos, ingenieros, personal de salud, administradores, pero también se invitó a la familia. Mientras estábamos diseñando el hospital, le preguntamos a la familia cómo le gustaría que sea el hospital. Y una de las madres nos dijo, acá se pone el lugar para la incubadora, acá se pone el lugar para los monitores, pero ¿dónde está el lugar para los padres? Y eso nos llevó a pensar en un hospital donde la atención sea basada en la evidencia para favorecer el mejor outcome del recién nacido y el apego del recién nacido y la familia. Un hospital con un diseño adecuado para mejorar el cuidado del recién nacido y la experiencia de la familia, para poder estandarizar contacto piel a piel, método canguro, promoción de leche de lactancia materna y para que los padres formen parte del equipo de salud. El modelo que nosotros desarrollamos es teniendo al recién nacido en el medio y teniendo igual parte el médico, la enfermera, terapista respiratorio y los padres. La idea es que los padres sean socios en el cuidado de este recién nacido. La idea es de no tener separación y tener la presencia de los padres 24 horas por el día, los 7 días de la semana. Hay un artículo que se acaba de publicar que es muy interesante y dice, si los padres fueran una medicación, cuanto más de esa medicación uno puede poner, mejor va a ser el outcome para estos niños. La idea es erradicar el concepto de que los padres son visitantes, empoderar a los padres en decisiones e informarlos de lo que pasa con su recién nacido. Entonces, para eso se necesita tener una mayor participación en el cuidado de este recién nacido. Empezamos con el modelo en qué hacer directamente desde la sala de parto. Está el concepto de la hora dorada. En el pasado, lo que hacíamos es que el recién nacido se lo resucitaba en la sala de parto y se lo transportaba a la UCIN, donde ahí se lo estabilizaba. En la construcción del nuevo hospital decidimos hacer una cosa totalmente distinta. El recién nacido nace, si hace falta resucitarlo, estabilizarlo por la primera o segunda hora y luego de ello transportarlo y admitirlo en UCIN. La idea es que durante esa primera o segunda hora de vida la familia esté unida. Si al niño hay que dar algún tipo de soporte respiratorio, se lo hace en la misma sala de partos donde se puede ventilar, dar surfactante. Si hace falta un acceso vascular, colocar el acceso vascular para evitar la hipoglucemia, la administración de antibióticos si es necesario, cuidando la termorregulación, pero teniendo la familia unida. La familia en la sala de parto durante los primeros minutos y horas de vida de este recién nacido. Incluso si a la mamá se le hace una cesárea, se coloca una cámara enfocando la cama de reanimación y la mamá tiene un televisor donde directamente puede ver lo que ocurre con ese recién nacido mientras el padre está al lado nuestro. Los padres sienten que esa experiencia, aunque hayan que intubar al niño, es muy, muy valiosa. Una vez que se cumple la hora dorada,
existen 3 caminos para el recién nacido: ir a la internación conjunta con su mamá, o ir a una terapia intermedia, o ir a la terapia intensiva. Lo que nosotros desarrollamos es una unidad de cuidado intermedio para la madre y el recién nacido. La idea es tener una atención al recién nacido por el pediatra y a la madre por el obstetra en la misma habitación, bajo la atención de la misma enfermera. Los criterios de inclusión y de admisión en esta terapia intermedia son niños que tengan más de 1.500 gramos, más de 33 semanas y que no estén en ventilación asistida. El resto de los niños que necesitan un cuidado intermedio pueden ser admitidos con su madre como paciente en la misma unidad. De esa manera, eliminamos la separación, fomentamos la alimentación a pecho y reducimos los días de internación hospitalaria. Tratamos de establecer el método de madre canguro. En esta fotografía podemos ver a la doctora Natalie Charpak de Colombia, que es la creadora y la instigadora y desarrolladora a nivel mundial del programa Madre Canguro, que como todos sabemos comenzó en Bogotá, Colombia, y se ha difundido por todo el mundo. El método Madre Canguro tiene 3 partes: la posición canguro, estrategias de alimentación basadas en amamantamiento y leche materna, y un alta temprano con estricto seguimiento ambulatorio. ¿Cuál es la gran ventaja de esta posición canguro? Bueno, es una fuente permanente de calor hacia el recién nacido, que tiene a su vez una estimulación cinética y táctil que favorece la lactancia. Este contacto íntimo y prolongado busca establecer el vínculo biológico y afectivo entre el recién nacido y su madre. El establecimiento de este vínculo, que es tan importante, se dificulta si existe una separación temprana y prolongada debido a prematuridad o enfermedad. Entonces, lo que tratamos de hacer es el concepto de 0 separación, tratar de tener a la madre y al recién nacido juntos. Esos primeros minutos de vida son fundamentales para la adaptación de este recién nacido, para tener una mejor experiencia donde el recién nacido va a tener un apego a su madre, donde la madre se va a sensitizar del recién nacido y donde se pueda establecer la alimentación y buenos ciclos de sueño. La separación para un recién nacido y para su madre es un estrés tóxico. Existen estudios que han demostrado que la separación entre la madre y el recién nacido, en aquellos recién nacidos, aumenta en forma crónica los dosajes de cortisol. Bueno, una de las cosas importantes que ocurren en los primeros momentos de vida es el vínculo y apego. Poniendo al recién nacido y a su madre juntos, se produce la liberación de muchas hormonas, muchas catecolaminas que producen una protección hacia el recién nacido, una tranquilidad en la madre y el establecimiento de una buena lactancia. Es importante recordar que los seres humanos somos mamíferos y los seres humanos son los mamíferos que nacen más inmaduros comparados con otras especies de mamíferos. Así que es fundamental esa conexión y vínculo y apego entre el recién nacido y la madre, independiente de la edad gestacional, porque cuanto más prematuro es el recién nacido, menos defensa tiene y más necesita la presencia de su madre. Sabemos que el método canguro mejora outcomes neonatales, como produce una significante disminución de la mortalidad, del riesgo de sepsis, del riesgo de hipotermia, del riesgo de hipoglucemia, de admisión, y produce un mayor aumento de leche materna exclusiva en el momento del alta, y eso se continúa hasta por 6 meses de edad.
El método madre canguro también trae muchísimos beneficios para la madre, produciendo menor depresión, menor estrés, mayor satisfacción en el cuidado en leucín, mejor apego, mayor seguridad y competencia, mayor empoderamiento y mejora autoestima de la mamá. Este método canguro también puede ocurrir en alta tecnología. Es importante una educación a los padres antes del parto y no solamente se puede aplicar en recién nacidos de término, también se puede realizar en recién nacidos de pretérmino. Niños de más de 32 semanas pueden salir de la sala de parto y estabilizarse en leucín transportando en el pecho de la mamá como una incubadora. Y si la mamá tuvo una cesárea, se puede reemplazar tranquilamente a la mamá por el papá. En chicos un poco más chicos, entre 28 y 31 semanas, una vez que ya se lo estabiliza, ese recién nacido puede estar en la posición canguro muy rápidamente. Incluso niños muy pequeños, de muy baja edad gestacional, pueden estar, y nosotros tenemos niños que están intubados en respiración de alta frecuencia sin ningún problema. Lo que se ve aún en los niños muy pequeños es que cuando están en método canguro con su mamá, su respiración es más regular, tienen menos apneas, menos respiración periódicas, menos desaturaciones, tienen periodos más largos de vigilancia y al final existe menor estadía hospitalaria, reduciendo los costos hospitalarios. En esta imagen vemos diferentes maneras y en diferentes circunstancias donde la posición canguro se puede establecer. En la primera fotografía vemos a una mamá con un recién nacido que está intubado y la mamá lo está alimentando a través de una jeringa. En la segunda fotografía, si la mamá no está presente, mientras la enfermera le está sacando sangre al niño, el padre lo está teniendo en posición canguro y eso se sabe que reduce el estrés y reduce el dolor en el niño. Se puede ver a toda la familia junta, la mamá, el papá y un pequeño hermanito. Y en el caso de que sean gemelos, la mamá con un bebé y el papá con el otro bebé, y ambos chicos están ventilados. Se puede realizar, no hay que tener ningún miedo y los chicos están pero muy estables. Sabemos que no solamente hay mejoría a corto plazo, pero también hay mejoría a largo plazo. Estos niños tienen un sueño más organizado, producen mayor tiempo de alerta y menos tiempo llorando, tienen scores cognitivos, motores y de lenguajes más altos en la escala de Bailey a los 2 años, y los estudios nuevos han mostrado que estos efectos sobre el coeficiente intelectual y en el ambiente familiar se mantienen presentes 20 años más tarde. Otro de los conceptos que es importante es el concepto de iniciativa humanitaria en leucín. En el año 1994, el doctor Levin en Estonia es un país de la Unión Soviética, de la ex Unión Soviética, y una de las cosas que tenían ahí es que habían muy pocas enfermeras. Y él quiso ver si teniendo a las familias en leucín podían reemplazar de alguna manera a las enfermeras. Hizo un estudio piloto y el resultado de este estudio piloto demostró que aquellos niños que eran cuidados por la mamá ganaron más pesos a los 20 y a los 30 días en comparación con aquellos que estaban cuidados con la enfermera. Y también mostraron un 30% de reducción en infección nosocomial, un 20% de reducción en estadía hospitalaria, un 50% de reducción en utilización de enfermeras, con una mejoría de satisfacción de los padres y del staff médico. El doctor Xu Li en Toronto, Canadá, tomó el modelo de Estonia y quiso ver si eso se podía
reproducir en Canadá. En su hospital de Toronto hizo un estudio piloto para ver si la experiencia de Estonia se podía trasladar a Canadá. La experiencia piloto fue muy buena y desarrolló la teoría de integración de la familia en el cuidado del niño. Los 4 pilares de esa integración de la familia dependen de una muy buena educación de las enfermeras y del staff, en donde se cambia la mentalidad de que el cuidado del recién nacido pasa a ser de las enfermeras a los padres. Para eso se necesita educar a los padres, para eso se necesita tener unas USIN que permitan la presencia de los padres, y para esos padres también se necesita tener mucho apoyo de enfermeras, de otros padres, para que esto se pueda llevar a cabo. El concepto de los padres como parte integral del equipo de salud es lo que desarrolló el doctor Julie. La idea es que las enfermeras pasan a ser profesoras y consultoras de la familia, donde se les enseñan habilidades y destrezas. Los padres participan en el pase de sala, los padres comienzan a asumir cuidados, alimentación, baño, cambio de pañales, administración de medicinas. Con el tiempo, los padres van ganando confianza, tienen más conocimiento y control de su recién nacido. El mejor conocimiento permite que pasen a ser aliados del equipo de salud. Para hacer eso, se necesita realizar mucha educación. Es un cambio de mentalidad de las enfermeras y los padres. Las enfermeras tienen que aprender a cómo educar a la familia en un ambiente de mutuo respeto, de dignidad, de colaboración y de participación. Todo el equipo de salud debe intervenir en este proceso y el aprendizaje de los padres es facilitado hasta que adquieran experiencia e independencia. El doctor Julie organizó un estudio multicéntrico en Canadá, en lo que nosotros formamos parte. Hubo alrededor de 30 unidades, 20 en Canadá y 10 entre Australia y Nueva Zelanda, donde se admitían niños de menos de 33 semanas. Hubo el grupo que estuvo a cargo que era parte de la integración familiar, era de 895, y los chicos que estuvieron a cargo de cuidado normal, o sea, los chicos controles, fueron 890, o sea, un estudio muy grande de casi de 2.000 pacientes. Lo que este estudio demostró es que con la integración de la familia en el cuidado del recién nacido, se mejora el aumento de peso, la alimentación a pecho exclusiva, existe menor estrés familiar y mejora el neurodesarrollo a los 36 meses. Lo que el doctor Julie demostró con este estudio es que en Canadá se puede ayudar a los padres a tomar cargo en el cuidado de ese recién nacido. Pero ¿se puede reproducir este estudio en diferentes países? Bueno, hubo otro estudio similar que se hizo en Inglaterra, que demostró básicamente los mismos resultados, y el doctor Julie llevó este estudio de integración de la familia a China, donde por lo general los padres realmente son visitantes y a veces no pueden participar en el cuidado de los recién nacidos. En China se hizo un estudio y los resultados fueron exactamente iguales a los de Canadá, donde hubo mejoría en el aumento de peso, menor número de días de internación, disminución de la infección hospitalaria y mejoría del neurodesarrollo a largo plazo. Entonces, yo creo que para terminar, espero que los pude haber convencido
que la integración de la familia en el cuidado del recién nacido mejora el outcome de los recién nacidos y de sus padres, mejora el neurodesarrollo a corto y largo plazo y se puede desarrollar en países desarrollados y no desarrollados. Acá le mostramos un ejemplo de una mamá que tuvo gemelos en nuestra unidad, que prácticamente no se movió al lado de la cama de estos recién nacidos, y cuando le preguntamos qué le pareció esto, la ven con el pulgar en alto. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctores, por su presentación. Ha sido muy estimulante para el pensamiento de los neonatólogos y de todas las personas que cuidamos a los recién nacidos, personas como pediatras generales, parteras, que debemos tener entrenamiento en el cuidado de estos niños en el momento que nacen para evitar la muerte y las complicaciones más graves como la enfermedad hipóxica isquémica. Yo quisiera hacer una pregunta al doctor Udaeta. No sé si usted quisiera contestarnos la pregunta que le hizo por interno el doctor Rodríguez de Panamá o la sí, doctora Mendoza. Sí, claro. Tratando de juntar las dos preguntas, estos programas educativos, el de ayudando a respirar a los bebés, primero está diseñado para lugares de recursos limitados. Estamos hablando en muchos de los países de Latinoamérica. Para implementarlo se requiere el material educativo que puede conseguirse de forma gratuita a través de el sitio oficial de la Academia Americana de Pediatría, pero también necesita comprarse de los maniquís del equipo de bolsas con el que se hacen estas prácticas, y esta adquisición, que puede ser a través de la Academia Americana de Pediatría o a través directamente del productor de Lerda que los desarrolló, tiene un costo menor al que se vende al público cuando se incluyen con programas locales, nacionales, es decir, cuando participa el Ministerio de Salud de cada país. Entonces, lo principal es organizarse para tratar de implementar, para tener el equipo e implementar el material. La segunda es que estos programas enseñan a prepararse, qué hacer primero antes de que nazca el bebé, y ahí es el plan de emergencia. El plan de emergencia es qué voy a hacer si la mamá no tiene un resultado adecuado, o qué voy a hacer si el bebé requiere de una atención más complicada, y entonces le pide que uno se vaya preparando dependiendo en dónde se trabaja o en dónde se vive, dónde se implementa este programa, como para llevarlo a un hospital cercano, o si es en el mismo hospital, trasladarlo a otra área en específico. Está integrado todo este proceso, pero requiere la participación. La recomendación es que cada país le pida a su sociedad de pediatría, para que la sociedad de pediatría de la mayor parte de las agrupaciones de ALAPE han implementado este programa y trabajen con ellos de forma local. Cada sociedad de pediatría puede tanto instruir, ayudar y apoyar, y se logra un mejor efecto cuando se invita al Ministerio de Salud o cuando se invita a organizaciones no gubernamentales. Un ejemplo, por decir, es el Grupo Rotario o cualquier otra que dan apoyo económico, pero la recomendación es trabajar en equipo con las sociedades de pediatría o neonatología de cada país,
de los miembros pertenecientes a la LAPE. Creo que Sabemos que es muy importante no solo entrenar a las personas en este programa de ayudando a los bebés a respirar, sino mantener su entrenamiento. Actualmente hay recomendaciones de diferentes modelos de maniquí, algunos más sofisticados que otros. ¿Podría hablarnos sobre esto, doctor Urdaeta? Sí, claro. El maniquí diseñado para el programa Ayudando a Respirar a los Bebés es un maniquí sencillo, porque es de hule, se llena con agua y tiene una resistencia para hacer, probablemente, porque lo hemos calculado, hacer como 300 cursos con personas en entrenamiento. O sea, dura bastante el programa y es razonablemente barato. Porque adquirir los muñecos que se emplean para el programa de reanimación neonatal avanzada, eso cuesta 10 veces más que este maniquí. Y la otra que se puede también hacer es ensayar con un maniquí, un muñeco que se adquiera en una juguetería, pero eso sí, tener una bolsa de ventilación de las que se utilizan en cada lugar donde se trabaja y estar practicando frecuentemente. Se ha demostrado que si uno practica en este tipo de programas cada semana o cada 15 días o cada mes, es mucho más efectivo porque se sostiene el conocimiento y no se pierde la práctica, y a la hora de atender realmente a un bebé, esto funciona bien. Y por último, hay que recordar que la necesidad de requerir ventilación a un bebé que nace sin respirar es aproximadamente del 10%, o sea, no todos van a requerir, la mayor parte, el 90%, va a requerir los cuidados básicos, tanto de reanimación como de ayudando a respirar a los bebés, que prácticamente son los mismos. Bien, doctor, muchísimas gracias, doctor Enrique. Su presentación muy importante para todos y sobre todo para Latinoamérica, en donde los niños a veces no son atendidos por un pediatra cuando nacen, sino por personas que necesitan estar entrenadas, aunque no sean pediatras. Para el doctor José María Pérez, quisiera preguntarle que por favor conteste la pregunta sobre cuál es el área cerebral que más se afecta durante la enfermedad hipóxica isquémica. Gracias por la pregunta. La verdad es que eso cambia de acuerdo con la edad gestacional de los niños. Si tienes un niño extremadamente prematuro, tú vas a tener más un impacto en córtex cerebral. Si tú tienes un niño de término o casi de término, los núcleos de la base son los más afectados. Hay otras áreas, pero esos dos son las áreas más afectadas de acuerdo con la edad gestacional. Esto explica por qué hipotermia terapéutica puede funcionar bien o funciona bien para los niños de término o casi de término. Y parece que vamos a tener problemas de usar hipotermia terapéutica en los niños prematuros extremos, que no soportan la hipotermia porque no tienen mucho subcutáneo y la lesión cerebral por la encefalopatía hipóxica isquémica es distinta y la respuesta es peor con la hipotermia. Hoy hay estudios difundiendo que para estos niños sería mejor usar drogas como cafeína, por ejemplo. Bien. Usted habló de técnicas artesanales de hipotermia que se usan en países pobres o en países con ingresos medios. Muchos, por lo que nos presentaba el doctor Urdaeta, muchos de los niños nacen no en un hospital donde van a tener el equipo adecuado para hipotermia si es que estuvieran asfixiados. ¿Qué recomendaciones da usted a la gente o a sus personas que mandan de referencia a los pacientes a su hospital? ¿Empezar hipotermia en el transporte o no hacerlo y enviar al niño lo más pronto posible a su hospital? Yo diría que si no tienes mucha tecnología para atender a este niño, evitar la hipertermia.
donde tú estás, hasta que pueda llegar a un centro terciario que pueda manejar este niño y hacer hipotermia terapéutica de una manera adecuada. La mejor forma sería evitar la hipertermia, que ya es si evitas eso, es un buen paso para que tenga un resultado mejor cuando este niño llegue a un centro terciario y se pueda hacer la hipotermia terapéutica. En seguimiento a esta pregunta anterior, ¿usted recomienda que toda unidad de neonatología tenga un programa de hipotermia o recomienda que haya más bien hospitales especializados con referencia para hacerlo y tener más experiencia en ese tratamiento? Yo diría que la idea que presenté de los centros de hipotermia terapéutica, en los países desarrollados tienen los grupos de critical care neonatal, neurocritical care neonatal, pero nosotros no tenemos en nuestros países condiciones financieras y de entrenamiento para crear prontamente estos grupos. Entonces, la propuesta sería crear centros de hipotermia terapéutica, habilitando gente a hacer diagnóstico de encefalopatía hipoxisquémica y habilitando a la gente a hacer hipotermia terapéutica de una manera adecuada. Como les dije en la presentación, hoy tenemos un aparato hecho en Latinoamérica para hacer hipotermia terapéutica y tenemos el electroencefalograma de amplitud integrado también hecho en Latinoamérica que lo podemos usar. O sea, entrenar en un paso intermedio, entrenar a la gente a manejar bien hipotermia terapéutica y después en un segundo paso hay que crear los grupos de neurocritical care neonatal. Muchas gracias. Doctor Horacio Osovich, por favor, muchas gracias por su presentación, muy interesante, muy bonita la idea de que los padres participen más en el cuidado de los recién nacidos y la importancia de introducirles en la unidad de neonatología. A veces la experiencia ha sido un poco más, no tan positiva al permitir que los padres entren a las unidades, quizás porque no todas las unidades tienen la capacidad de permitir que los padres se queden ahí todo el tiempo, sino que están entra y sale y hay un poquito más riesgo de infecciones, qué sé yo, preocupación en ese aspecto. Una de las cosas que preguntan los conferencistas, las personas que están viendo las conferencias, es que sabemos que los niños prematuros necesitan, además de la leche materna, a veces fortificación de esa leche materna por los problemas de minerales, de nutrición. ¿Podría usted hablarnos si en la unidad donde ustedes tienen apertura para los padres y que están cuidados y se les mantiene la lactancia lo mayor posible, cómo hacen con esta fortificación o si no la dan? Sí, por supuesto que en niños prematuros la leche no tiene la suficiente cantidad de nutrientes para el recién nacido, entonces la leche materna en prematuros se fortifica. Con los fortificadores comunes, absolutamente, sí. ¿Cuál ha sido la experiencia que ustedes han tenido en el programa de Madre Canguro y ventilación, el riesgo de extubación de esos niños como igual, menor? ¿Cuál ha sido su experiencia? Disculpad, doctores, les recordamos que queda 1 minuto para acabar la sesión, ¿de acuerdo? Gracias. No hemos notado aumento en la incidencia de extubación. Para realizar el pasaje del niño hacia la mamá, se tiene a una enfermera, se tiene un terapista respiratorio, la mamá está sentada. O sea, es una cosa que se practica para evitar el aumento de la extubación. No hemos tenido ningún problema con eso. Vi que ustedes tenían presentó usted una fotografía de una hermanita visitándole. ¿Permiten ustedes también la visita de los abuelos? Sí, se permite la visita de los abuelos, de los hermanos, pero una de las cosas que hacemos es que
no puede haber más de 2 personas. Bueno, en el caso de un bebé, de un hermanito sí, pero si por ejemplo van los abuelos, los papás tienen que estar afuera. No dejamos que haya más de 2 personas adultas en cada momento con el recién nacido. No hay ningún problema. Bueno, muchísimas gracias.